Saludos amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube CTG Broker. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes. En esta ocasión venimos con un tutorial sobre el sistema SIGA de la República Dominicana. Como usted bien sabe, y ahí también lo puede ver en su pantalla, SIGA significa Sistema Integrado de Gestión Aduanera. En este caso estoy dentro del portal, voy a explicar algunas funciones, algunos paneles o sesiones y para qué se usan cada uno de estos. En otros videos, claro, les voy a explicar el cómo se realizan cada una de las tareas en el sistema y te voy a explicar también cuáles son los paneles o las sesiones más importantes dentro del sistema. Bien, iniciamos. Miren, las primeras sesiones que aparecen son las sesiones de importación, exportación, certificado, ventanilla única, AT, zona franca, carga de importación, carga de exportación, vigilancia de puertos, recaudación y gestión de información. Dentro de toda esta sesión están todas las tareas que permite el sistema realizar. Aquí usted cliquea y puede abrir una serie de opciones. Luego que selecciona lo que usted va a realizar, en esta parte, vamos a llamarlo así, derecha del sistema, usted realiza la tarea en sí. Pero en esta parte del lado izquierdo, usted selecciona la tarea que usted quiere realizar. Por ejemplo, iniciamos con la primera sesión, importación. Todo el mundo sabe que importación significa entrada de mercancía. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a utilizar esta sesión para todo lo relacionado con la entrada de mercancía. Obviamente hay otra sesión que se parece mucho a la sesión de importación, que es la sesión carga de importación. Pero vamos a explicar tareas por tarea para qué se usan cada una de estas y cuáles son las principales, porque hay opciones que tiene el sistema que tú las vas a utilizar de acuerdo al perfil de tu usuario en el sistema. Por ejemplo, no es lo mismo un importador que un exportador, que una persona que es consolidador de carga, o que una persona que es una naviera, o que es un agente de aduana, o es una empresa courier. O sea, en función de tu usuario, tú vas a utilizar cada una de esas tareas. Obviamente, las tareas se muestran en el portal disponible para todos los usuarios, pero en función de tu usuario, tú vas a usar cada una de estas. Por ejemplo, en la sesión voy a explicar la más importante de una manera breve y de una manera concisa. Y en otro video voy a explicar, en otros videos, porque deben ser varios, cómo se utilizan cada una de estas. Por ejemplo, en la sesión de importación, la primera tarea es declaración de importación. A través de esta tarea, usted va a realizar todas las declaraciones, o sea, todos los DUAs de importación se realizan por medio de esta tarea. Ya sea si usted va a declarar una jipeta, una camioneta, un contenedor completo, materia prima, usted va a declarar toda la materia, todo lo que tiene que ver con mercancía que viene para entrar al país como importación, sin importar el régimen, sin importar el acuerdo al que se va a suscribir, o si es una mercancía exonerada, no importa. Todo usted lo va a realizar a través de una declaración de importación o un DUA, como se conoce popularmente. A través del calendario de inspección, luego que usted realiza la declaración, por eso aparece de segundo, usted va a realizar si la mercancía se encuentra en un almacén y el almacén solicita que se realice calendario de inspección. Esto es una forma de solicitar la verificación de la mercancía. Por ejemplo, actualmente si yo voy a verificar una carga, por ejemplo, un almacén como Rodensa, en un almacén como Didi Bonde, en un almacén como Jaina Bonde, el personal de aduana algunas veces pide que se realice lo que es la solicitud de inspección a esa, normalmente, que son cargas sueltas. Entonces eso se realiza por medio del calendario de inspección. Diferente a cuando tenemos mercancías que están contenerizadas y están dentro de un puerto, que para eso se utiliza la plataforma de
la administradora del puerto. Por ejemplo, en el caso de DP World, ellos tienen su propia plataforma y a través de esa plataforma tú realizas lo que son las solicitudes de verificación. Y si es en Jaina, la empresa HIT tiene su plataforma donde tú solicitas su verificación. Pero en lo que debe a los almacenes, como no, a pesar de que lo dirige una empresa, esa empresa no posee en plataforma, entonces lo que hace el personal de aduana te pide que realice un calendario de inspección o solicitud de verificación. Bueno, en la parte de recepción de declaración saltamos ese punto porque ese punto en realidad nunca lo he tenido que utilizar. Entonces luego sigue solicitud de corrección. Cuando tú realizas una declaración de importación o DUA y cometes algún tipo de error antes de la verificación, tú puedes realizar lo que se conoce como solicitud de corrección. También se puede realizar en medio o a final de la verificación, pero lo correcto es que se realice antes de la verificación. ¿Por qué razón? Porque si yo declaro, por ejemplo, 10 televisores, o sea, y luego me doy cuenta antes de la verificación que cometí un error, puedo hacer una solicitud, o sea, antes de que se aperture la mercancía. Porque si yo declaro 10 y en el proceso de verificación se encuentran 15 o se encuentran 20, ya yo incurro en una multa que por más que yo haga una solicitud de corrección, la aduana no la va a quitar la multa. Entonces lo correcto es que usted haga la solicitud de corrección cuando se trate de cantidades o modificación de un ítem antes de el proceso de verificación. Cuando se realiza una solicitud, por ejemplo, de corrección luego de la verificación o en el proceso de lo que conocemos como el aforo, bueno, se puede realizar cuando, por ejemplo, el expediente, como decimos en términos, vamos a llamarlo así, popular aduanero, cuando se engancha, o sea, cuando el verificador sabe que existe la declaración, pero no puede trabajarla, o sea, no puede aforarla, no puede editarla. Entonces, él no piden de la aduana que hagamos una solicitud de corrección. Tú haces tu solicitud de corrección apuntando a la declaración de importación, donde tú escribes un texto de qué tú necesitas que modifique o qué tú necesitas que aduana realice. Por ejemplo, buenas tardes, señores administración Jaina Oriental, por este medio solicito que la declaración tal, se ha quedado enganchada, por lo cual necesito que la refresquen. Eso es, por ejemplo, una solicitud de corrección común que se realiza, que es cuando el sistema no permite que el verificador pueda modificar lo que es la declaración de importación. Ese es uno de los tantos ejemplos que usted puede ver cuando usted realiza la solicitud de corrección. Por ejemplo, la solicitud de reclamación nunca la he usado, nunca he tenido que usarla. La solicitud, por ejemplo, de endoso, claro, esa es una función muy importante, la solicitud de endoso. ¿Cómo y cuándo se utiliza la solicitud de endoso? Bueno, por ejemplo, la empresa CTG Broker trae al país un contenedor de mercancía, pero sucede que la mercancía ya está aquí y yo como empresa quizás no tengo los recursos o deseo vender el contenedor completo. Entonces yo lo que hago es que, por ejemplo, la empresa que me compra a mí tiene que realizar un endoso. O sea, quien realiza la solicitud de endoso es la empresa compradora, no yo que soy el importador en ese momento, sino, por ejemplo, la empresa que me compró a mí tiene que hacer una solicitud de endoso anexando los BLs originales, anexando las cartas donde yo digo que yo le paso esa mercancía a ellos y ellos hacen carta diciendo que ellos aceptan esa mercancía. Entonces, esa solicitud permite que para el sistema de aduana, en vez de yo aparecer como el propietario de la carga y yo tenga que realizar la declaración, le pasa el permiso a la otra empresa. Eso es una solicitud muy común. Yo lo he utilizado muchísimas veces porque la empresa que trabajo y empresa que le brindo servicio también desean, vamos a decir, o compran contenedores de mercancía ya cuando están en la República Dominicana. Y eso es un proceso común. Esas son las principales funciones que se realizan en cuanto a la sesión de importación. Hay otras sesiones como solicitud de extensión del periodo de reexportación. Nunca he tenido que utilizarla. Bueno, esta es otra opción. Por ejemplo, solicitud admisión temporal sin transformación.
El régimen de admisión temporal es un régimen muy amplio que abarca mucho, pero en este caso está hablando de sin transformación. ¿Qué quiere decir? Que la mercancía va a entrar a la República Dominicana, como su nombre lo dice, es admitida de manera temporal, o sea, por un tiempo determinado, y que no va a sufrir ningún cambio de cómo la mercancía vino. Por ejemplo, unas cargas que vienen en admisión temporal sin transformación. Por ejemplo, cuando en la República Dominicana hacen una competencia de vehículos, y entonces esos vehículos vienen qué sé yo, por 15, por 30 días, por 40 días, pero no van a permanecer en la República Dominicana, sino que vienen por una competición y luego tienen que ser exportados o reexportados al país de origen. Ese es un ejemplo de cuando uno tiene que solicitar admisión temporal a algún tipo de mercancía o algún tipo de producto. Luego sigue el listado de procesos de internación temporal. Claro, obviamente ahí te va a mostrar los procesos que tú tienes abiertos en lo que tiene que ver con la admisión y la internación temporal. Pero esas son opciones que normalmente en el día a día no se utiliza para una empresa. Sí, en una agencia de aduana que recibe diferentes clientes con diferentes situaciones, usted la va a ver. Esas son todas las opciones que usted puede ver en el área de importación. Entonces vamos a saltar a lo que es carga de importación para ir llevando la secuencia entre lo que acabamos de hablar y lo que vamos a hablar ahora. Bueno, en carga de importación tenemos lo que es el manifiesto general. ¿Qué es el manifiesto general? El manifiesto general es el documento que presenta la naviera a la aduana de la República Dominicana, por ejemplo, por cada barco que llega. Por ejemplo, llega un barco en el manifiesto general, entonces, por ejemplo, la naviera, el personal de la naviera, entonces, tienen que venir a realizar este documento donde establece cuáles son las cargas que vienen, a nombre de quién están esas mercancías, cuál es su peso, de dónde procede. O sea, tiene que declarar toda la mercancía que va a dejar en ese puerto en específico. Entonces, todo inicia con el manifiesto general. ¿Por qué razón? Porque en el manifiesto general están contenidos todos los contenedores que van a ser descargados en un puerto. Esta opción la utilizan las navieras, o sea, nadie más utiliza este tipo de opción de manifiesto general. Entonces, las navieras son las únicas que utilizan este tipo de funciones, o en su defecto lo pueden utilizar las líneas navieras. Solamente ellos pueden utilizar este tipo de función. Luego sigue, por ejemplo, lo que tiene que ver con registrar información de manifiesto general de carga, embarcación en lastre. Esto también, este tipo de función, usted no lo va a ver común. Esto lo utilizan también las navieras. No lo voy a explicar ahora. Luego está la consulta de mercancías retenidas, correo expreso. Tampoco voy a explicar esta parte. Voy a saltar a lo que es manifiesto consolidado de correo. ¿Qué significa esta parte? Luego que existe, por ejemplo, un manifiesto general, viene luego también lo que es un manifiesto consolidado. ¿Qué es esto? Y voy a detenerme un poquito. Como expliqué, el manifiesto general lo realizan las navieras y las líneas aéreas. El manifiesto consolidado lo realizan lo que son las empresas consolidadoras o las empresas courier. Me explico por qué. Porque son las empresas que reciben mercancía de diferentes clientes y la transportan, por ejemplo, en un contenedor. O sea, frente a la naviera, el responsable es el consolidador de la carga. Y el consolidador de la carga necesita realizar lo que es un manifiesto consolidado para poder distribuir en el sistema de aduana cada una de esas cargas a sus respectivos importadores. Este documento, vuelvo y enfatizo, lo utilizan las empresas consolidadoras, las empresas courier, que también tienen este tipo de perfil. Entonces, aquí está la solicitud de entrada. La solicitud de entrada es un documento que se utiliza, o una solicitud que se utiliza para darle entrada en el sistema a lo que tiene que ver con el manifiesto general y el manifiesto consolidado. ¿Qué sucede? Por ejemplo, una naviera viene y declara
50 contenedores con sus respectivos importadores. Entonces, ya ahí está toda la documentación. Entonces, luego ellos hacen una solicitud de entrada que aduana aprueba, o sea, que todos esos equipos entren a la aduana. Entonces, en el manifiesto declaro toda la información y la solicitud de entrada solicito, valga la repetición, la entrada de todo lo que he declarado. Este documento también se utiliza para el manifiesto consolidado. También se utiliza para recibir o para darle entrada a todo lo que tiene que ver con el manifiesto consolidado. ¿Por qué razón? Porque la solicitud de entrada aplica directamente a un puerto o a un almacén como tal. O sea, va a especificar dónde está realmente la mercancía ubicada. Entonces, en la solicitud de descarga es un documento también que lo utilizan las navieras, como su nombre lo dice, lo realizan para solicitar la descarga de todas las mercancías que pretenden dejar en un puerto. La solicitud de despacho, conocida popularmente como IGRA, es el documento mediante el cual usted solicita a la aduana el despacho de su mercancía. Entonces, toda la mercancía, toda la carga que está en zona primaria, o sea, bajo el control de la aduana, para salir del puerto, o sea, hacia su destino, vamos a llamarlo así, final, donde se le va a dar uso, necesita una solicitud de despacho, siempre y cuando no vaya a otro territorio aduanero, o sea, porque es diferente. Por ejemplo, si la carga va a un territorio aduanero, por ejemplo, en el caso de la zona franca no realizan solicitud de despacho, y ahí le voy a dar un tips de examen. La zona franca lo que hacen solicitud de traslado. ¿Por qué razón? Porque ellas, cuando llega una mercancía al puerto, no despachan, sino que ellos lo que hacen es que trasladan a su empresa. ¿Por qué razón? Porque en toda la zona franca, en la puerta, hay un control aduanero que necesita revisar lo que entra y lo que sale. A diferencia de una empresa privada normal. Por ejemplo, Banco Popular trae 5 contenedores de qué sé yo, de cajeros automáticos, de papel, de lo que sea. Y ellos lo van a llevar a una de sus sucursales, a su almacén. ¿Qué se procede en ese caso? Hacer una solicitud de despacho. ¿Por qué razón? Porque esa mercancía sale del control de la aduana. Todo lo que se le hace solicitud de traslado que se va a mover a cualquier otra área de control de la aduana, cuando se sale de la aduana necesita obligatoriamente salir con un celador de carga. Esa es la diferencia entre la solicitud de despacho y la solicitud de traslado. Por ejemplo, una persona trae una importación, trae una jipeta, una camioneta. ¿Qué se le hace? Solicitud de despacho. Automáticamente. Entonces, este procedimiento de solicitud de despacho, usted lo puede realizar tan pronto usted realice su declaración de importación. Obviamente, se va a aplicar cuando usted vaya a despachar, claro, luego de verificado, luego de inspeccionado, luego de pagado los impuestos, luego de que usted cumpla con toda la documentación al día. Por último, entonces, se realiza lo que es la solicitud de despacho. Esta solicitud dentro del sistema tiene 2 pasos. O sea, tiene 2 pasos. Número 1 es cuando tú la haces, que es registrado. Ese es el primer estatus. Número 2, cuando viene un personal de aduana, revisa la declaración completa, revisa los documentos que tú pagaste los impuestos y la aprueba. Y luego el último paso es completado, cuando ya la carga pasó por el control físico de la aduana. Entonces el personal que está ahí verifica y le da el estatus de completado, indicando que ya la mercancía ha cumplido todos los procedimientos y salió de la aduana. Entonces ya expliqué esos 2 puntos. Luego sigue lo que tiene que ver con seguimiento de carga. Esta es una de las funciones más importantes del sistema de aduana, el seguimiento de carga. Voy a hacer un video solamente hablando de lo que es el seguimiento de carga. ¿Por qué razón? Porque ahí tú puedes buscar cuál es el estatus de tu carga, cuando tú le estás trabajando, pero también en el futuro. O sea,
A través de esta opción, yo puedo ver cada una de las importaciones que yo he realizado, porque aquí me da toda la opción para darle el seguimiento. Y si estoy manejando una carga, o sea, tengo la oportunidad de buscarla con el número del contenedor, con el número de BL madre, la puedo buscar con el número de BL hijo, la puedo buscar con la declaración de importación, la puedo buscar con el número de manejo de carga. Bajo diferentes opciones puedo por esta tarea, puedo encontrar mi carga con cualquiera de esos elementos que yo le he mencionado. Luego sigue, por ejemplo, solicitud de incidencia, nunca lo he realizado. Luego sigue corrección de manifiesto general de carga. ¿Qué significa eso? Que cuando la naviera realizan un manifiesto general y cometen cualquier tipo de error, a través de esta corrección pueden hacerlo. Obviamente, le voy a explicar más tarde que esto tiene algunas implicaciones económicas en cuanto a lo que tiene que ver con el manifiesto general y también con la corrección de manifiesto consolidado. O sea, hay que hacer la corrección, pero también estas correcciones tienen un precio. Por eso es importante que si usted alguna vez le toca trabajar con manifiesto general y también con manifiesto consolidado, la persona que trabaja con esto debe ser una persona que lo haga de manera concentrada. Usted no puede comenzar a hacer un manifiesto y comenzar a hacer un sinnúmero de cosas. ¿Por qué razón? Porque cada carga que usted cometa un error es, vamos a llamarle así, un error diferente. Y la aduana se lo cobra de manera separada. Por eso, si usted va, por ejemplo, a una naviera y le preguntan quién es el encargado de subir los barcos a la aduana, como normalmente se le dice, va a ser una persona que tiene un amplio conocimiento y experiencia haciendo este tipo de trabajo. Aquí también tenemos una corrección de entrada, que cuando tú, por ejemplo, realizas cualquier entrada, como aquí lo expliqué, en el caso también de la naviera, en el caso también de lo que tiene que ver con los consolidadores, cuando la mercancía va a un almacén específico, si cometes un error, aquí le puedes hacer una corrección. Luego sigue lo que es la corrección de despacho, que es donde tú puedes realizar una corrección a la solicitud de despacho o IGRA. Una cosa bien importante en cuanto a lo que tiene que ver con la corrección de despacho es que cuando el personal de aduana ve que tú realizas una solicitud de despacho o IGRA de manera incorrecta, lo normal es que lo rechacen. O sea, esta tarea existe, pero es muy poco usada. ¿Por qué razón? Porque como la mercancía va a salir del control de la aduana, lo más correcto es, por hacerlo más específico, es que no se cometa ningún tipo de error. Entonces la aduana, si ve cualquier error, el oficial lo que hace es que lo rechaza y te pide que hagas un IGRA nuevo, que es un procedimiento bien fácil y bien rápido. Y luego lo que tiene que ver con importación, sigue corrección de traslado. Corrección de traslado, bueno, cuando tú cometes cualquier tipo de error, entonces lo que el sistema te pide es que, en este caso de la solicitud, que realices una corrección. Hemos explicado todas las tareas de importación y carga de importación. Vamos en otros videos a explicar las demás sesiones para no hacer videos tan largos. Muchas gracias.